Damos inicio hoy viernes 12 de agosto al programa número 40 de Información a Todo Riesgo. Sí, es un número redondo, número 40, un buen número. Estamos en agosto, casi a mediados de agosto, pero sin embargo el programa de hoy vamos a echar la mirada a una deuda que tenemos con el mes de julio. El mes de julio, pues, tuvimos la fortuna acá en Mérida de tener la presencia de muchos especialistas que vinieron de distintas partes del país y del mundo, y así que aprovechamos y los entrevistamos, pero eso nos hizo posponer dos temas importantísimos, o hacer alusión a dos eventos históricos dentro del campo del mundo de la sismicidad, de los terremotos. Son ellos el terremoto de Caracas de 1967, ocurrido un mes de julio, como vamos a ver, y el terremoto de Cariaco de 1997, también ocurrido un mes de julio. Estos son dos grandes recordatorios que tenemos los venezolanos dentro de nuestra historia y que han marcado profundamente nuestro historial sísmico y también nuestra propia historia contemporánea. Por ello, consideramos fundamental echar la mirada a estos dos fenómenos, y para ellos tenemos hoy, Nilsa y amigos oyentes, dos invitados de lujo. Son personas de altísima calidad académica, de trayectoria, y que nos van a acercar a estos dos eventos. Sin más, entonces, vamos a dar paso a nuestra primera sección. Con los especialistas. Sí, Adelfo, tenemos dos especialistas para que nos hable de ese tema que tú asomaste, el terremoto de Caracas y el de Cariaco. Para ello nos va a acompañar la profesora Crystal Palme. Ella es físico, experta en sismicidad histórica, es profesora jubilada de la Universidad de los Andes, pero está activa en el laboratorio de geofísica y también es impulsora del portal que habla sobre información sísmica histórica. También estará con nosotros el profesor Raúl Esteves, también ampliamente conocido. Él es físico, se formó en Moscú, experto en sismo, es actualmente miembro del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo y es profesor jubilado de la Universidad de los Andes del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. Sí, muy buenas tardes a ambos, agradecidos de tomar. Agosto siempre es un mes un poco complicado, todo el mundo se va de vacaciones, todo el mundo sale de descanso, sobre todo el personal de la universidad, pero la profesora Crystal Palme y el profesor Raúl Esteves hicieron el gesto de estar con nosotros, cosa que agradecemos profundamente. Bueno, como decíamos, el tema está allí, terremotos de Caracas 1967 y terremotos de Cariaco 1997. Uno cumplió 14 años, el otro cumplió 44 años, dos grandes recordatorios de nuestra historia sísmica. Vamos a comenzar con el profesor Raúl Esteves para que nos introduzca en el tema. Bueno, específicamente vamos a comenzar con el terremoto de Caracas. Entonces, ¿qué ocurrió, profesor Esteves, ese 29 de julio? Eran las 8:02 de la noche. ¿Qué ocurrió? Además, sabemos que usted estaba allí, casualmente, en la ciudad de Caracas, cuando ocurrió esto. Cuéntenos. Bueno, yo efectivamente estaba en Caracas, me estaba estrenando casi como físico. Y puedo arrancar por la anécdota y no con el hecho académico. Yo estaba por casualidad en Prados del Este, en una de las colinas de Prados del Este, recién parido. Acababa de nacer el día anterior el segundo hijo mío, Karun Esteves. Estábamos ahí, efectivamente, como a esa hora, yo oí un ruido realmente atemorizante. Yo cuando eso no trabajaba en sismología, trabajaba en física teórica, en cosmología y en cosas de este tipo. Y el ruido seguido, estábamos en un segundo piso, en una quinta ahí, de un movimiento muy fuerte que nos salimos todos corriendo, pues. Despavoridos, ¿no? Al ratico nos enteramos, pues, de los edificios caídos en los palos grandes, y aterrados pasamos, bueno, casi el resto de la noche con recién nacido, incluyendo ahí un poco afuera, ¿no? Ahora, ya hablando en términos más académicos, ya como sismólogo, no como doliente, bueno, recordemos que este ha sido el primer sismo importante, destructor, que ha sido documentado extensivamente en el país. Ocurrió, como decía Adelfo, el 29 de julio de 1967. El epicentro fue localizado a unos escasos kilómetros al norte del litoral central, probablemente unos 20 tantos kilómetros. La magnitud se le asignó una magnitud de 6.6, algunos hablan de 6.5 a 6.7,
uno habla del promedio 6.6. 6.6. Sí, eso dentro de lo que es la magnitud las magnitudes estamos hablando de un evento fuerte. Estamos hablando de un evento moderado, muy bien. Realmente, ¿no? Sí. Un evento fuerte, normalmente uno habla de eventos fuertes cuando ellos pasan de magnitud 7 en adelante, ¿no? Evento fuerte. Pero 6.6 es un evento moderado, pero evidentemente son eventos que pueden causar daño como en efecto importante, pues. Profesor, aquí tenemos algunos datos sobre ese sismo en cuanto a víctimas. Dicen que hubo 236 muertes, la cifra que uno y 2.000 heridos. Exacto. Pero también hubo estructuras colapsadas. Hubo 7 edificios que colapsaron totalmente, de los cuales 4 estaban en el sector de los Palos Grandes, en un sector muy concentrado de los Palos Grandes, ¿no? Y fue un sismo desde el punto de vista científico muy controversial desde un comienzo, a pesar de que ya se tenía instrumentación y tal, porque fue un sismo muy complejo. En realidad hoy en día se reconocen 3 o quizás 4 subeventos dentro del terremoto. Normalmente los sismos ocurren, como todos sabemos, sobre fallas geológicas, rupturas de la corteza, y ellos arrancan en un sitio de la falla, y a partir de ese primer movimiento, a lo largo de la falla, en una de las direcciones de la falla, comienza la falla a fracturarse. Y si en esa fractura que se va corriendo, eso se llama ruptura de la falla, eso transcurre con una velocidad y con un mecanismo, el mecanismo de ruptura. Si al irse rompiendo la falla consigue pequeñas trancas o asperidades, entonces se producen como unas secuencias muchas veces de sismitos, ¿no? La mayor parte de las veces no se evidencian, pero en este caso sí, definitivamente por lo menos hubo 3 subeventos a partir del primero, y algunos hablan hasta de 4 subeventos. Eso complicó mucho el análisis de los sismogramas, porque resultaron inusualmente, fue lo primero que generó sospecha, resultaron demasiado la duración del evento para un sismo de esa magnitud y tan superficial, 15-20 kilómetros de profundidad, era muy largo, y eso se debió a que en realidad fueron varios eventos. Si uno ubica en las grabaciones que se hicieron inclusive de los ruidos del terremoto, se ubican por lo menos 2 eventos importantes con el ruido. ¿Se acuerdan que estaba un coro de niñitos en una televisora grabando unos aguinaldos como que eran, y en medio de la grabación se dio el sismo? Sí, no, precisamente tenemos ese sonido al cual está haciendo referencia el profesor Raúl Esteves. Recordemos, fue una grabación, es decir, en un estudio de grabación en Caracas. Esa noche tenían los micrófonos abiertos, estaban colocando sobre un disco que tenía previamente grabado el coro de unos niños, iban a colocar los sonidos de unos órganos y otros instrumentos musicales para completar la grabación. Al dejar el micrófono abierto, esto fue lo que se escuchó. Bueno, tomado la historia, gracias a la profesora Cristal Pal por traer ese sonido acá. El profesor decía, entonces, ahí, pues, la grabación, además de escalofriante e impactante, pues deja ver que hay como varios momentos, ¿no? Hoy en día casi todos aceptamos que ese sismo se produjo sobre la falla más importante que pasa al norte, muy cerca de la costa, que es la falla de San Sebastián. A la falla siempre les ponen nombre de ciudades cercanas, y el nombre viene a que el nombre original de Maiquetía era San Sebastián de Maiquetía. Sin embargo, eso fue también una de las primeras controversias, porque ahí pasan 2 fallas importantes al norte del litoral. Una es la falla de San Sebastián, que está como a eso, 20 y tantos kilómetros, y como a 60, 70 kilómetros hay otra paralela, que es la falla de la Tortuga. E inicialmente el sismo fue tan fuerte que destruyó e inhabilitó
los sismógrafos que existían, los poquitos que habían en Venezuela, en el Cajigal, entonces no hubo manera. Y una de las primeras estimaciones que hizo el doctor Gunther Fiedler, que era el director del instituto ahí del Cajigal, daba precisamente como 70 kilómetros, pareciera que más bien hubiera sido en La Tortuga, pero posteriormente ya cálculos más precisos y tal lo ubican probablemente en la falla, en un segmento de la falla de San Sebastián, que es una falla frontera entre las dos grandes placas que nos involucran a nosotros, la del Caribe al norte, que es el fondo del Caribe, y la suramericana al sur, ¿no? Ahora vamos a consultar a la profesora Crystal como experta en sismicidad histórica. En el historial sísmico venezolano, ¿cómo se ubica este terremoto, el de Caracas, profesora? En el historial sísmico en Venezuela, bueno, podemos ver que esencialmente en Venezuela hay como 3 zonas que son los más sísmicas, ¿no? Uno, la zona de los Andes, la zona, sobre todo de Mérida hacia el sur más bien, la zona del litoral central, alrededor de Caracas, y la zona del oriente, ¿no? De Cumaná hacia oriente. Ahora, en la zona central, donde nos ubicamos con el terremoto de Caracas, habían sismos más grandes que esto del 67. Uno de los más grandes seguramente fue el de 1812. Ahora, en 1812 el terremoto es por lo menos tan complejo como el del 67 original, incluso la interpretación del que será o ese sismo. Inicialmente un tiempo se pensaba que el terremoto de 1812 rompió la falla de Pocono y las fallas de San Sebastián en un solo golpe, todo. Ahora pensamos más bien, analizando bien los cuadros de destrucción, que ahí habían por lo menos 2 eventos grandes. Se podría quizás hablar de subeventos. Uno con un epicentro cerca de San Felipe y el otro con el epicentro frente de Caracas. Ahora, este evento frente a Caracas por lo menos tenía una magnitud un poquito más que 7, por lo menos por hoy 7,1, más o menos ese orden. El de 1812, ¿no? El de 1812. Entonces, lo que pensamos, la relación entre 1812 y de 1967 es más bien que el sismo reciente, el de 67, rompió partes de la falla que no se rompieron en el 1812. Que el sismo grande realmente fue el de 1812, pero entonces se terminó de romper en de todas maneras hay como unos periodos más o menos prolongados, no sé si llamarlos de esa manera, dentro del evento 1812, obviamente en Caracas hubo otros sismos, tal vez no de esta magnitud, antes de que ocurriera 1967. Le queríamos preguntar, ¿hubo algo en los años 60 o inclusive en los 50, algún evento sísmico de significación que hiciese poner a la población un poco en cuenta de una posibilidad fuerte de ocurrencia de un terremoto como el de 67? No en los años 60, pero hubo un gran terremoto, incluso quizás más grande, incluso en 1812 todavía, el 1900. Fue un terremoto muy grande, pero es claro que el evento del 1900 rompió otra parte de la falla de San Sebastián. No es una repetición de 1812, sino seguramente en 1900 suponemos ahora que rompió la falla de San Sebastián de Macuto hacia el oriente, mientras 1812 más bien rompió de ahí hacia el occidente. Y quizás 1967 se ubica entre los dos, ¿no? De alguna otra manera. Ok, tienes entonces su sitial bien ganado del 67. Le vamos a pedir a la profesora Crystal y al profesor Raúl un minutito porque tenemos que ir a identificar, y cuando regresemos vamos a seguir con esta conversación sobre los terremotos, el de Caracas en el 67 y Cariaco 97, 2 grandes recordatorios. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Bien, continuamos con todos ustedes en información.
A Todo Riesgo. Hoy es viernes 12 de agosto, programa número 40, y estamos refiriéndonos a los dos terremotos que en el siglo XX pues han llamado la atención, o dos de los más importantes, como fueron el de Caracas en el año 1967 y Cariaco en el año 1997, ambos casualmente ocurridos en el mes de julio. Y bueno, como tenemos la claridad de la importancia de estos eventos, pues nos están acompañando dos personas vamos a decir, con un rango de importancia dentro del mundo sísmico también, que son la profesora Crystal Palme, física experta en sismicidad histórica o en sismos históricos, y el doctor Raúl Esteves, quien es físico y sismólogo, ambos de reconocidísima trayectoria. Bueno, volvamos con el profesor Raúl y echemos la mirada otra vez al año 67 para que luego la profesora Cristal nos siga insistiendo un poco. Vamos a ver el tema de las edificaciones, profesor, y después lo vamos a emparentar un poco cuando hablemos de Cariaco, que también tuvo las edificaciones como un signo distintivo. ¿Por qué causó tanta atención Caracas por esa singularidad en la que algunos edificios se derrumbaron teniendo al lado edificaciones totalmente en pie? Sí, el sismo del 67, como decía, fue muy peculiar, porque sobre todo también ocurrió en una década que fue muy relevante y muy importante para la sismología, la década de los 60. En los 60 ocurrieron los dos terremotos más grandes que ha registrado la historia de la humanidad, que fue el terremoto de 1960 en Chile, cerca de Chiloé, es lo más grande que se ha registrado, 9.6, y ocurrió creo que en el 64, el terremoto de Anchorage en Alaska, que fue el segundo más grande registrado, 9.4 más o menos, por un lado. Pero ocurrieron otros también muy relevantes, el de Niigata en Japón, que fue el que le dio más publicidad a los fenómenos licuación. Siempre ves en una foto de una serie de edificios enormes que están así como caídos, como hundidos. No fue en Niigata, también fue en el 64 cuando el de Anchorage, ocurrió un terremoto en México, ocurrieron toda una serie de terremotos muy importantes, y sin embargo, el de Caracas, que fue de magnitud relativamente modesta frente a los otros, por decirles algo, o sea, el de Chile fue unas 10.000 veces mayor que el terremoto de Caracas y cosas así por el estilo. Sin embargo, el terremoto tuvo mucho impacto a nivel internacional. Y una de las razones fue por el nivel de daños que se produjo y la forma como se produjeron esos daños. O sea, para un terremoto de esa magnitud uno no esperaría el nivel de daños que se produjo ni tan localizados. ¿Por qué se cayeron tantos edificios en los Palos Grandes y no en zonas que uno pensaba más pobladas o con construcciones mucho más débiles como los cerros y tal, ¿no? Hasta ese momento se hablaba mucho del efecto de los terremotos en los terrenos, o sea, los problemas que causa. Por ejemplo, el de Niigata licúa cerca de las playas y los terrenos arenosos. Hay ese fenómeno de licuefacción, que la tierra se vuelve como arena movediza, porque al temblar los suelos saturados por un fenómeno de capilaridad, el agua sube y pierden capacidad de sustentación los suelos y las cosas se hunden. Entonces eso se conocía los grandes deslizamientos. Por ejemplo, el de Alaska produjo unos macro deslizamientos gigantescos, pero nunca se había pensado en el efecto que puede tener un suelo en los daños que se le ocasiona a un edificio, no deslizamientos y cosas de estas, ¿no? Y se estableció a partir de Caracas sobre todo una relación muy clara, sobre todo entre el espesor de los sedimentos blancos, sobre todo de sedimentos aluviales en valles, y los daños ocasionados. Un fenómeno que tendía a indicar que la energía sísmica se multiplica, se crece, se amplifica en suelos blandos de espesores grandes. Y por otro lado, también se vio que esa amplificación estaba asociada a rangos de frecuencia muy determinados, que afectan sobre todo a los edificios de altura, de gran altura. Entonces, mientras más profundo, más grande es el espesor de los sedimentos blandos, más se afectan las edificaciones altas, ¿no? Y se estableció esa relación, bueno, ahorita que lo podríamos mencionar casi empírica, de que en suelos blandos hay que hacer edificaciones bajas,
¿ves? Porque ellas tienden a resonar mucho menos con el suelo que las altas, y en suelos duros edificaciones altas es lo que convenía. Entonces, en este terremoto las edificaciones altas fueron duramente castigadas por el sismo. Eso después se replicó en México, donde ocurrió la misma cosa. Ahí interviene no solamente la calidad del suelo, sino la geometría del valle también, que forman una especie de lentes que amplifican la energía sísmica para esa frecuencia. Ahora, profesor, ¿cómo asumió la población de Caracas y el país este evento? ¿Fue sorpresivo? ¿Cómo lo asumió? Mira, primero que prácticamente desde 1900 o algo así no ocurría, como decía la profesora Palme, un terremoto importante, sobre todo con el nivel de población que ya tenía Caracas, pues, ¿no? Y entonces el impacto fue tremendo, no solamente en la población, sino en la institucionalidad, en el Estado, ¿no? Y yo creo que una de las consecuencias también importantísimas, aparte de la que mencioné, es el despertar de una conciencia del peligro sísmico que tenía el país, una conciencia a nivel de Estado, a nivel de las instituciones públicas, como a nivel de la población. Oye, vale, si somos vulnerables, aquí hay un problema, mosca, ¿no? Y eso nos recordó de una manera, pero contundente. Contundente eso, ¿eh? Y entonces eso conllevó precisamente esa sensibilidad que se creó. Se nombró una comisión presidencial para estudiar el sismo, a la que se le dieron bastantes recursos. Probablemente Cristel nos amplíe un poquito esa información, pero esa comisión en particular, y a raíz de esa sensibilidad, nacieron FUNVISIS, la Fundación Venezolana para las Investigaciones Sismológicas, porque se entendió que aquí no había ningún organismo que se encargara del problema sísmico. Se creó prácticamente la Comisión de Defensa Civil, que no existía. O sea, el sismo evidenció todas las deficiencias, todas las necesidades que tenía el país de especialistas que no existían y que había que formarlos, tanto técnica como para la atención. Pero vamos a preguntarle a la profesora Cristal Palme sobre esta particularidad, refiriéndonos a los sismos históricos. ¿Se puede decir entonces que los grandes sismos son los que mueven, vamos a decir, a la acción preventiva, son los que hacen crecer la conciencia? ¿Ha necesitado entonces la humanidad para tomar conciencia plena de la situación de vulnerabilidad que tienen muchas ciudades, la ocurrencia de estos grandes fenómenos? Bueno, yo creo que en el caso de Caracas es evidente, ¿no? Como ya dijo el profesor Esteves, las consecuencias en este sitio. En Caracas se fundó el FUNVISIS, la Fundación de Investigaciones Sismológicas. Se dio pie incluso a la formación de expertas en el campo, que son varias grandes expertas que tiene Venezuela actualmente. El sismo llamó la atención a nivel internacional por los daños que causó, ¿no? Como ya dijo el profesor, se hicieron unos informes de la Comisión Presidencial, son unos informes gruesísimos que analizan todos los detalles de este sismo. Se ven todos, tomaron fotos de todos los daños, de todas las columnas, de todos los edificios que fueron dañados. Ahí trabajaron expertos como Robert Whitman del MIT y Harry Seeds del Berkeley, que empezaron a estudiar también las interacciones entre el suelo y los edificios, que era un tema más o menos relativamente nuevo para ese tiempo. Y todo eso ahorita, en este momento, en los proyectos de microzonificación, se verifican prácticamente los resultados que se ha obtenido en este tiempo ya. Cuando uno ve estos informes del año 1968, se ve que lo que ellos plantearon de la profundidad de los sedimentos en los palos grandes, eso se ha verificado en los estudios recientes de microzonificación. Quizás los límites se han corrido un poquitico, pero esencialmente se ha verificado. Bueno, vamos a Adelfo y nuestros invitados a oír una encuesta. Como característica del programa es salir a la calle y que los ciudadanos pues puedan participar también dentro de este espacio. La pregunta que le hicimos esta semana fue: ¿cuál considera usted que es la zona más sísmica del país? Estas fueron las respuestas. Bueno, yo considero que el estado más proclive a sufrir por eventos sísmicos es el estado Sucre, porque
bueno, hemos visto que en los últimos años en la población de Cariaco han habido terremotos de gran magnitud y han habido muchos desastres por esta causa, ¿no? Y también han habido muchas réplicas o muchos sismos pequeños, y podemos apreciar que sí, que en esa zona es donde esa es la zona que más sufre por terremotos. Considero que Mérida es la zona más sísmica que tiene Venezuela. Primero porque pasa por allí la falla de Boconó, ¿verdad? Quizás parte de toda la cordillera andina, y eso hace que Mérida sea un sitio que posiblemente en un tiempo muy cercano tiemble con una magnitud de 6.5, 7 grados. Bueno, uno de los estados aquí de Venezuela que tiene la posibilidad de un sisma, pienso que es Caracas, porque ya tiene sus antecedentes históricos. Hemos ya visto en la historia venezolana esos catástrofes que ha ocurrido en la capital, y bueno, hay que siempre estar a la vanguardia, al cuidado, más que todo de la gran precaución para siempre estar vivos en esta tierra. Creo que el estado Mérida, ya que pasa una falla bien importante, que es la falla del Boconó, y es bien conocido que en Mérida cada 2 minutos ocurre un movimiento sísmico de baja intensidad. Además del estado Mérida, también en el oriente del país se han sentido movimientos con una mayor escala y con algunas consecuencias en estructuras, sin llegar a ser catástrofes ni terremotos de grandes magnitudes. Bueno, estuvo la percepción ciudadana sobre la pregunta que hacíamos: ¿cuál considera usted la zona más sísmica del país? Bueno, unos se van para Oriente y la mayoría insiste, por lo menos este pequeño grupo que consultamos, en catalogar a Mérida como una zona muy sísmica. ¿Qué piensan nuestros expertos, nuestros invitados? Eso lo vamos a saber cuando regresemos después de esta pausa. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Bien, una vez más con todos ustedes en información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Hoy estamos conversando de 2 de los principales eventos sísmicos anotados en la historia del país, como lo son Caracas 1967 y Cariaco 1997. Por cierto, de Cariaco ya vamos a hablar en unos minutos, pero antes recuerden que estuvimos escuchando unas opiniones de ciudadanos que se referían a la percepción que ellos tienen, sin ser ningunos expertos, sobre cuáles son esas zonas sísmicas, las zonas más de mayor intensidad. Y bueno, ya que tenemos aquí a 2 expertos, vamos a preguntarle qué piensan de esa opinión ciudadana. Profesora Crystal Palm, ¿nos puede usted comentar qué le pareció esa participación de la gente? Bueno, yo diría las 3 opiniones tienen razón, ¿no? Son realmente las 3 zonas sísmicas en Venezuela, la de Mérida, el centro, alrededor de Caracas y el oriente, aunque parece que en los últimos mapas de peligrosidad sísmico del Funvisis se le da un poquito más importancia a Oriente. Parece que la amenaza que se presenta en Oriente es un punto mayor que en las otras partes. Eso quizás se deba a que en Oriente tenemos tectónicamente 2 fenómenos. Por una parte tenemos la falla de San Sebastián, que es una falla horizontal. Sí, la falla del Pilar, que es una falla horizontal, un movimiento horizontal, pero al mismo tiempo tenemos un fallamiento inverso que viene de una zona de subducción que da origen a las islas de las Antillas pequeñas. Entonces el final de esta zona de subducción está más o menos en el norte de la península de Paria. Entonces ahí tenemos una sismicidad de focos intermedios, quiere decir de una profundidad de alrededor de 100 kilómetros, mientras la sismicidad de la falla del Pilar es superficial, como toda la demás sismicidad en Venezuela. Entonces quiero decir también probablemente el sismo más grande que ha ocurrido en la historia de Venezuela fue el sismo de 1766. Esto es
en el día del terremoto de Santa Úrsula, el día de Santa Úrsula, que afectó fuertemente Caracas. Hay unos reportes de Caracas que la gente estaba muy asustada, debe ser por las ondas largas que recibieron y los edificios se movieron muchísimo. Sin embargo, en Caracas no hubo daños, pero sí hubo daños fuertes en Cumaná y en Trinidad. Y estos sismos se sintió fuertemente hasta el Orinoco. Hay reportes hasta el río Orinoco, arriba de Puerto Ayacucho, que se sintió este sismo. Fue muy importante por la extensión que tuvo. Se supone que la razón por la cual se ha extendido tanto es porque tuvo una profundidad intermedia. Entonces los sismos de mayor profundidad se sienten más lejos. Muy bien. Esta pregunta es para el profesor Raúl Esteves. ¿Qué ocurrió a las 3:23 de la tarde el 9 de julio de 1997 en el estado Sucre, Venezuela? Bueno, ocurrió que la falla del Pilar se sacudió de un fardo de energía muy grande que tenía acumulada. Sí, efectivamente, les comentábamos que casi toda la sismicidad de Venezuela está asociada a la interacción entre la placa suramericana y el Caribe. Eso es una sola frontera que entre esas dos placas, que hoy se reconoce como una sola frontera, pero en su momento se hablaba de la falla de Boconó en los Andes, de la falla de San Sebastián al norte del litoral central y la falla del Pilar al oriente. Hoy en día se entiende que es la misma frontera entre las dos, entre esas dos placas, ¿no? Entonces, en ese momento, la placa, bueno, y cuando esas placas se mueven, ellas no se mueven como un solo bloque, pues, sino que se mueve un pedacito en un lado de esa gran falla, en alguna de esas fallas, y después en otro y en otro, hasta que el movimiento se uniforme a lo largo de toda la falla. En esta oportunidad le tocó a la falla del Pilar, específicamente entre Cariaco y Casanay. Por ahí estuvo, que es un poquito más hacia el oriente de Cariaco. Cariaco está prácticamente en el borde este del Golfo de Cariaco, pues, de esa zona del mar. Casanay está un poquito más allá en el cuellito ese de Sucre, pues. Ahí en ese territorio se movió la falla del Pilar horizontalmente. Fue un movimiento muy limpio, horizontal, como corresponde para estas fallas, y produciendo un terremoto de magnitud 7. Por ahí la gente habla de nuevo, esa es un parámetro no muy fácil de estimar, se habla de 6.9 a 7.1.2, pero uno habla de magnitud 7. Magnitud 7. Dejó, por aquí dicen algunos datos, profesor Esteves, 73 víctimas mortales, 3.800 viviendas afectadas de esta manera, y ocurrió nuevamente el colapso de algunas edificaciones. Entre estas hay las muy emblemáticas residencias Miramar en la ciudad de Cumaná, pero también de dos edificaciones educativas, como lo son el Liceo Raimundo Martínez Centeno y la Escuela Valentín Valiente. Ambas han quedado registradas en la historia de la sismicidad venezolana como un elemento llamativo, o sea, en este aspecto. Hay un punto vinculante entre lo que ocurrió en las edificaciones de Cumaná y en Sucre que no aprendimos de Caracas 67. Sí, probablemente sí. Las edificaciones que más sufrieron en Cumaná, una fue Miramar, que colapsó, pero también edificaciones que se veían como muy sólidas. El caso del edificio de la Toyota, que no tuvo colapso, pero tuvo daños. Yo entiendo que fue demolido porque tuvo daños irreparables, y fueron debidos a fallas o en la construcción o en el diseño. Puede que los materiales sean muy buenos, pero hay diseños. Por ejemplo, la experiencia ha mostrado que las plantas libres en los terremotos, o sea, esos edificios que están montados sobre columnas y las columnas abajo está despejado para de estacionamiento, suelen comportarse muy mal. Y también una cosa que se llama columna corta.
que son unas columnas más pequeñas que las otras, que concentran esfuerzo, que fue lo que pasó en el edificio de la Toyota. Hicieron unos materos que generaron ese efecto de columna corta y que fue lo que dañó. Lo más lamentable ahí efectivamente fue el desplome del liceo y de la escuela Valentín Valiente. 40 niños murieron, pues. Y el análisis forense, si se puede llamar así, que se hizo posteriormente, que hizo el INME, el Instituto de Modelos y Materiales Estructurales de la Central, sobre las causas por las que se generaron ese colapso, apuntan a una cosa dramática, y es que no era como se pensó en un comienzo, que se utilizaron, si hubo muy poco acero o concreto de mala calidad, más bien parece que estaban sobreestimadas en cuanto al acero usado. El problema más grave ahí era un problema de diseño, que eran diseños que no son apropiados para una zona de sísmica, y lo más grave es que como esas edificaciones la construyen en serie, hay en el país alrededor de 400 edificaciones escolares con el mismo diseño y sistema constructivo de la Escuela Valentín Valiente. Entonces eso generó un llamado de atención muy grande en relación a la construcción de edificaciones escolares, y propició la creación de un gran proyecto que surgió un poquito de aquí mismo, del SIGIR, de gente del SIGIR y del Instituto de Modelos y Materiales Estructurales, coordinado por el profesor doctor Oscar Andrés López del ICME, donde para revisar todas las edificaciones escolares que están construidas en zona sísmica, ver de esas edificaciones qué diseños y qué sistemas constructivos fallan, para tratar de hacer una proposición de reforzamiento de las existentes y definitivamente intervenir a las instituciones que están diseñando y construyendo nuevas escuelas para evitar caer en ese tipo de error. Profesora Crystal, en el antes y después de estos dos importantes sismos, ¿qué ha cambiado en el país? ¿Qué ha cambiado en el país? Bueno, en el 67 ya dijimos varios puntos, ¿no? Sí. Que ha cambiado muchísimo. Se creó Funvisi, ya dijimos que se creó un Funvisi. También se creó en el 67 Defensa Civil, ¿no? Que es muy importante, que jugaba un rol muy importante incluso en los trabajos de Cariaco en el 97. Defensa Civil tuvo una gran presencia. Ahora, después del 97, bueno, se hizo el análisis del sismo, de las construcciones, porque se cayeron las escuelas, como ya dijo Raúl, pero no se ve realmente mucho esfuerzo para corregir estos errores. No me parece que no se ha visto así grandes esfuerzos. Ajá, profesor Raúl, sobre este mismo punto, sí. Porque claro, cuando uno hace esta pregunta de lo que, a partir de lo que aporta, ¿no?, los eventos, se supone que pues esa visión histórica que estamos haciendo, bueno, si se le puede llamar histórica a dos eventos relativamente dentro de la historia más bien contemporáneos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo han servido para algo, así como sirvió 1812, 1894, para ir sumando, por lo menos atesorando información. Entonces hay como unos escenarios, entonces uno se imagina a los actores, a la gente, a las instituciones, ¿verdad? Frente a ese fenómeno. Y se imagina digamos, toda la tecnología puesta al servicio de evitar que vuelvan a suceder cosas, y se imagina mejoras en la capacidad de respuesta. Entonces uno se imagina precisamente esos escenarios, y cada vez que pasa algo, entonces uno, vamos, como cosa positiva, tiende a pensar que cada vez que ocurre el último importante, Cariaco 97, a lo mejor ha habido, digamos, un aporte desde el punto de vista no solamente del conocimiento técnico-científico sobre los eventos, sino hasta desde el punto de vista social. Mira, es llamativo que muchos especialistas consideramos que precisamente a raíz de estos dos terremotos, y sobre todo del 67, en el país se iniciaron sistemáticamente estudios y formación de personal muy capacitado. El país que probablemente tiene los terremotos más espantosos es Chile. Y muchos especialistas piensan que en Venezuela se tiene mucho más conocimiento de detalle, sobre todo en materia de ingeniería y de reforzamiento de edificaciones, mucha más información que en Chile.
¿Por qué en Chile el impacto es tan pequeño? Porque en Chile actúan, hacen cosas con ese conocimiento. Aquí sabemos muchísimo ahorita. Ahorita, miren, en Caracas se está llegando ya a tener cada uno de los edificios de la ciudad caracterizado, el suelo, el edificio, qué puede pasar, escenarios, lo que puede pasar. Pero tú tienes que de ahí pasar a reforzar, a mejorar, a desalojar, en fin, porque ya te conocemos muchísimo, hay especialistas muy capacitados, muy competentes en el país, pero no se ha encontrado la cuestión política, la voluntad política de llevar a la práctica alguna de estas cosas. Mira, lo de las escuelas que estamos hablando, sí. Ese trabajo tiene ya como 3-4 años con proposiciones concretas, se planteó hacer una serie de experiencias pilotos, ya no hayan que más estudiar a esas escuelas, se estudiaron todos los sistemas constructivos, eso se puso un sistema de información geográfico, se tienen evaluadas casi todas las edificaciones escolares del país, cuáles tienen problemas, qué se puede hacer, se hizo cálculos inclusive de cuánto costaría reforzar las escuelas y todo ese tipo, y no se ha hecho el primer, no sé, desde hace 3-4 años que existe eso, el primer trabajo serio de aplicación para estas proposiciones. Aquí en Mérida, Fundapris evaluó las edificaciones esenciales de la ciudad, entiéndase hospitales, centros, cuerpo de bomberos, hace 20 años, 30 años, se encontraron problemas, casi todos tenían problemas, el hospital es crítico, el problema precisamente de la emergencia, eso es 30 años. Y la evaluación del hospital son 3 volúmenes así gigantescos que se hicieron, se tomaron muestras de concreto, de acero, todo este tipo de cosas, y no se ha hecho nada, no se hace nada. Entonces hay algo hecho, o sea, hay conocimiento, hay todo un conocimiento estructurado, hay especialistas, hay gente que sabe, hay mucha gente formada, pero hace falta por encima de eso una voluntad del Estado para resolver. Sí, vamos a hacer esta última pausa para identificar y bueno, cuando regresemos vamos a tener una última parte del programa donde, bueno, haremos unas conclusiones y les leeremos algunas de las cosas que nos dé tiempo a todos ustedes. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Bien, última parte, últimos minutos que nos quedan en información a todo riesgo. Sabíamos que íbamos a tener esto, así tener tanta información y gente tan pertinente para hacerlo. Bueno, siempre se nos iba a ir el tiempo y quedan tantas cosas pendientes. Pero sin embargo, bueno, vamos nuevamente a retomar algunos puntos. Claro, profesora Crystal, cuando hablábamos de la historia, ese esfuerzo que ustedes han hecho por cierto, por aquí tenemos la dirección de la página que la profesora Crystal ha ayudado a crear, bueno, por aquí la tenemos, que es www.sismicidad.ciems.ula.ve. Es correcto, nos dice la profesora. Bueno, ahí está toda esa información de lo que aquí ha ocurrido, desde que inclusive los primeros, nuestros aborígenes relataban y llegaron a establecer relatos inclusive sobre algunas cosas que pasaban, que luego se las contarían a los primeros colonizadores. Los primeros colonizadores fueron víctimas, las primeras ciudades que fundaron también fueron objeto de estos fenómenos de destrucción, etcétera. En fin, tenemos una historia. ¿Para qué, profesora Crystal, nos ha de servir todo esto? Y vamos a meter en esa misma historia a Caracas 67, Cariaco 97. A usted como experta en esta revisión histórica, y con todo este volumen, con tanta vehemencia lo ha defendido el profesor Raúl Esteves, todo ese cúmulo de información, usted como experta, ¿para qué nos debe servir esto?
Bueno, yo creo que la sismicidad histórica, la información que arroja la sismicidad histórica, conjuntamente con toda la información que se obtiene de mediciones de GPS, de la paleosismología, lo que se busca es establecer en los diferentes sistemas de fallas los tiempos de repetición. Lo que se quiere entender cómo se mueven estas fallas y cómo se rompen estas fallas. Quiere decir, las fallas se rompen por pedazos, ¿no? En un terremoto grande, la ruptura puede llegar hasta 100 kilómetros, magnitud, el evento de 7.3 puede romper como 100 kilómetros de una falla, ¿verdad? Entonces, nosotros si queremos saber qué nos espera en el futuro, cada cuánto tiempo se rompen las fallas, tenemos que entrar en el pasado. Entonces el problema en la historia es que la historia es muy corta y nosotros de verdad en los Andes, por ejemplo, no estamos seguros si alguna ruptura de falla se ha repetido en un sismo grande. No estamos seguros si un sismo se ha repetido. La cosa en Caracas tampoco. En Oriente sí se ha establecido más o menos ciertas repeticiones. Profesora, ¿quiere usted decir con eso entonces que los periodos de retorno que a veces se manejan no son tan creíbles? ¿O no debemos no creíbles, pero no tenemos realmente certeza? Se supone que son en el orden de 400 años. ¿Verdad? Eso es debido a las mediciones GPS, mediciones del movimiento de la falla, ¿no? Como es el desplazamiento. Pero, primero, esas repeticiones no son siempre, pueden ser 450, pueden ser 350. Eso sería para sismos de magnitud mayor que 7, ¿no? Entonces también puede ocurrir que en lugar de un sismo grande ocurren dos un poquito más pequeños, que se rompen, por ejemplo, solamente dependen de cuáles tramos de la falla se rompen, ¿verdad? Entonces eso tenemos que tratar de entender y ahí va la sismicidad histórica. Ni siquiera nosotros tenemos absoluta seguridad. Por ejemplo, en 1894 suponemos fue la falla de Pocono, pero a lo mejor contribuyó también la falla de Piedemonte. Todavía no tenemos absoluta seguridad de esto. Entonces ahí tenemos que seguir investigando. Ahora, profesor Raúl, ¿qué impacto han tenido estos terremotos en la normativa jurídica, tanto el de Caracas como el de Cariaco? Normativa jurídica para la construcción antisísmica o mapas de riesgo sísmico. Bueno, el de Cariaco muy poco todavía, pero el del 67 fue determinante. Aquí ya existían normas de construcción para construcciones antisísmicas casi desde el año 39. En la Oficina de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, tenía unas primeras normas, básicamente copiadas de California, de otras normas europeas y sobre todo de Estados Unidos, de California, pero que no incorporaban una serie de características locales. El sismo del 67 cambió la tortilla totalmente, pues se comenzaron a incorporar parámetros porque por primera vez se midieron una serie de efectos muy detalladamente, ¿ves? Y se incorporó, pues, en eso fuimos pioneros, lo que estábamos comentando, la interacción suelo-estructura, como lo que pasó en Palos Grandes, se incorporó no solamente a la norma venezolana, sino a la norma, casi a las normas mundiales. En Estados Unidos, a raíz del sismo del 67, comienza a incorporarse, en México, en otros, y a corroborarse la certeza de este tipo de normas. Ya estaba basada en un mapa de riesgo sísmico de que surgió a raíz del 67 y la creación de Funvisi, que ha ido perfeccionándose. Ese mapa de riesgo sísmico no solamente indica con manchitas de colores cuáles son las zonas más o menos peligrosas, sino que sobre la norma te indica cuánto cemento, cuánto cabillas tiene que tener una construcción, dónde puedes, etcétera, etcétera, qué tipo de cosas, ¿no? Si la norma venezolana, yo pienso que es una norma bastante bien hecha. Eso es más una cosa de ingenieros que de sismólogos o físicos como nosotros. Es una cosa bastante bien hecha. El problema con la norma y con otras muchas leyes es que su aplicación está supeditada a todo un control y a una voluntad ahí de hacerla mandatoria, obligatoria, que no se cumple totalmente en el país, ¿no? Inclusive muchas de las oficinas que dan permisología, los especialistas que ponen ahí, no saben, no entienden, ni la entienden, ni saben cómo aplicarla debidamente.
Bueno, profesor Raúl Esteves y profesora Cristal Palme, lamentablemente el tiempo se nos agota, pero bueno, tanto el profesor Raúl Esteves como la profesora Palme saben que las puertas del programa están abiertas para retomar estos temas y abrir otros que también sabemos son de mucho interés. Antes de despedirnos, porque nos quedan apenas un par de minutos, vamos a, Nilsa, ¿verdad?, a decirles que en la agenda, a irlos ya preparando, porque de estos temas se va a seguir hablando en la ciudad. Que tenemos una actividad a la cual queremos invitar a nuestros oyentes. La Academia de Mérida tiene el agrado institucional de invitarlos a ustedes a la sesión especial con motivo de la conferencia Si la naturaleza se opone, terremotos, historia y sociedad en Venezuela. Ese es el título de la conferencia. Sí, va a ser ofrecida por el antropólogo Rogelio Altés, quien va a estar en la ciudad para esos días. Inclusive, de una vez les decimos que va a estar invitado esa semana. Vamos a ver si es viernes viernes 7 de septiembre. No, el miércoles 7 es la conferencia, 8, 9. El 9, entonces viernes 9 va a estar con nosotros aquí en vivo en Información a Todo Riesgo. Sí, el lugar de esta conferencia, como lo dijimos, es la sede de la Academia de Mérida, es en la casa del antiguo gobernador, en la avenida 3, con calle 20. Eso va a ser el día miércoles 7 de septiembre y será a las 4 de la tarde. Por cierto, la entrada es totalmente libre. Me imagino que nuestros invitados también van a estar allí presentes para compartir. Bueno, y con esto ya ahora sí, vamos llegando al final del programa. Les recordamos que parte de lo que conversamos con nuestros distinguidos invitados va a aparecer el próximo lunes en la página de Información a Todo Riesgo, versión impresa en el Diario de los Andes. Y les recordamos también que si quiere conseguir los programas grabados, vaya a www.sigirconc.org, sección novedades. Sí, también pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org. También pueden llamarnos a nuestro teléfono 0274-658-8206. Trabajo para todos ustedes, Andrés Prusca en el control técnico. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. Asistente de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de Éxito 100.9, Enrique Torres. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de Total Oil and Gas Venezuela. Tuvimos el gusto de compartir con ustedes. Quien les habla, Adelfo Solarte, CNP 8965. Y Nilsa Gulfo, CNP 6779. Recuerden, hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance.